Bueno, como escucharon, soy un brasileño. Tengo dos nacionalidades, pero nací en Chile y me autodenominé y llamé chileno Vergara. Mi apellido es Vergara. Mi abuela es de Neuquén, tengo una parte argentina también. Aún estoy mejorando mi acento cordobés, diciendo tranquilo, son 120.000. Así que estoy muy feliz de poder estar acá. Como ustedes vieron en el video, trabajamos en Medio Oriente y Asia, donde el Evangelio nunca fue escuchado en algunas aldeas. Y me pidieron dar la clase de hoy, y para mí un privilegio, va a estar dividida en dos bloques. El primer bloque me voy a dedicar a enseñar y el segundo bloque voy a dedicar a que podamos conocernos, hacer preguntas y a profundizar en algunos temas. Entonces, si tienen alguna pregunta, anótela, porque lo más probable es ser respondida en el segundo bloque. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a comenzar. Cuando yo me fui a vivir a Pakistán, era muy joven, unos 30 kilos más joven. Y me acuerdo que cuando llegué me fui a vivir al norte de Pakistán. Y en el norte de Pakistán existe gente radical, como ustedes saben. Y me acuerdo que cuando llegué conocí a algunos nativos, yo muy joven, muy inexperiente. Me advirtieron que tuviera cuidado de ir a algunos lugares porque normalmente los talibanes o radicales vivían en esos lugares. Y yo confieso que tengo una adicción de comer asado y pan. Me encanta el pan. Puedo sobrevivir solo comiendo pan y asado. Y encontré una panadería donde venden chapati, naan roti. Es un pan que en India y en Pakistán se hace muy finito y era extraordinario. Entonces yo tenía la disciplina de todas las mañanas ir a comprar ese pan. Mucho pan. Y me acuerdo que los nativos me dijeron que tuviera cuidado con un grupo específico de personas. Yo, muy inexperiente, les pedí qué tipo de personas debía cuidarme. Me dijo, cuídate de la gente que anda con batas, barba larga, que se raspan el bigote, tienen una señal en la frente que es un callo de tanto orar y andan con turbante. Me decían, si los ves, corre, arranca. Y me acuerdo que llevaba 2 o 3 meses y fui a la misma panadería y ustedes no van a creer qué tipo de personas estaba en la puerta de esa panadería. Ese tipo de personas. Estaba muy cerca, no los había notado y me acuerdo cuando los vi, mi corazón se disparó. Y saben que en momentos de tensión o depresión piensas cosas por segundo a niveles increíbles. Y dije, ¿será que me doy la vuelta y corro? ¿Será muy evidente? ¿O finjo ser como uno de ellos y tal vez no pase nada hoy? Como ustedes ven, igual yo tengo una barba, me parezco igual a ellos, intento vestir ropa similar. Entonces dije, las probabilidades que no noten que soy extranjero son mayores, fingiendo que está todo ok. Y entré. Y me acuerdo cuando entré, ellos estaban a la derecha, eran 4 o 5 tipos con esas características. Y me acuerdo que el dueño de la panadería estaba al frente. Y en Pakistán, los musulmanes se saludan al salam aleikum y responden namekum salam. Ustedes sabían que los cristianos en Pakistán no se saludan así, se saludan salam. Entonces, para identificarse, se saludan de forma diferente. Entonces yo pensé, si yo entro a la panadería vestido como ellos y saludo al dueño de la panadería, al salam aleikum, y él me responde namekum salam, es porque todo está bien. Y dentro de mí yo dije, yes, porque parece que soy uno de ellos. Me acuerdo que entré, levanté mi mano derecha, saludé al dueño de la panadería y le dije, al salam aleikum. Y él me responde, namekum salam. Yo dije, parece que voy a vivir un día más. Entro a la panadería y en Urdu, yo no sé mucho los números, siempre compraba 3 panes, pero yo sé los números en urdu hasta el 6. Ek, do, chin, char, pa, she. Si vos me pedís comprar 8 panes, me jodés, no puedo. Entonces, la pregunta que siempre me hacía, ¿cuántos panes tú quieres? Yo respondí solamente tim, que es 3. Ok. Cuando él está colocando los 3 panes dentro de la bolsa, ustedes no van a creer. Uno de estos pseudo radicales se da la vuelta
y me pregunta, ¿de dónde soy yo? Yo dentro de mí pensé, solo el diablo podría revelarle eso. ¿Por qué? Porque yo dije, al-salam aleikum, me viste igual que ellos, él me respondió, solo me preguntó 3 panes. Yo le dije, Tim, no necesitas tener un acento pakistanés para responderle Tim. Y este tipo, lo más increíble, cuando me pregunta, ¿de dónde eres? Él no me hizo la pregunta en urdu, me la hizo en inglés. Mi corazón se dispara ahora igual que como estaba en aquel momento. Dije, este tipo sabe que yo no soy nativo. La segunda pregunta, sin duda, el diablo se la pidió que me la hiciera. Me preguntó, ¿eres cristiano? ¿Qué musulmán anda por la vida en un país que tiene 99% de musulmanes preguntando si hay un cristiano al medio? Bueno, ese día él estaba en medio de ese lugar. Créanme que en aquel momento yo dije, pasó mi vida por delante, pensé en negar a Jesús, pensé en arrancarme, pensé en mentir, estoy siendo muy honesto con ustedes. Y me acuerdo, y mi corazón se dispara porque me acuerdo cómo me sentí. Sentí la presión de negar a Jesús. Fue la primera vez en mi vida que yo sentía que mi vida estaba corriendo en riesgo. Poco sabía yo que me quedaban como 10 años más que me pasaría esto muchísimas veces. Y yo me preguntaba dentro de mí, niego, me arranco, miento. Confieso que me gusta tirar chistes, pero parece que los chistes no encuentran lugar dentro de mi cabeza. Yo paré para pensar, dije, ¿me voy a morir como un mártir por comer pan? Imagínate, Hudson Taylor me inspiraba, Amy Carmichael, Sofía Miller. Ustedes se imaginan, misioneros que fueron quemados, ahorcados, les cortaban sus manos. Y el chileno Vergara fue muerto por un pan. ¿Se imaginan Marcos llegando acá triste? Hermanos, chileno Vergara murió como mártir en una panadería. ¿Cómo me voy a morir acá? Pero créanme que en el mismo momento que mi mente estaba a millones, el Espíritu Santo dentro de mí, me acuerdo hasta el día de hoy, me trajo memoria todos aquellos que confesaren mi nombre. Aquí en la tierra yo lo confesaré delante de mi Padre. Es interesante porque creo que el Espíritu Santo no es muy bueno para improvisar. Él adora sacar de nuestro estoque, de nuestro almacén dentro de cuánta palabra tenemos memorizada. Me acuerdo que esa palabra fue una bomba dentro de mí y le dije en su cara a ese incircunciso, sí, soy cristiano y de los buenos. Él me mira y comienza a discutir en urdu. Recuérdense que solo sabía los 6 números, no sabía lo que estaban diciendo. Comienzan a discutir y a empujarse. Salen, dan un paso afuera de la panadería. Yo dije, esta es mi oportunidad de escaparme. Tomé los panes. ¿Ustedes creían que yo iba a arriesgar mi vida y iba a dejar esos 3 panes ahí? Olvídenlo. Tomé los panes. Dios sabe que yo tomé esos panes. Hermanos, tomé esos panes y me arranqué sin mirar atrás. Bueno, el tiempo pasó. En Turquía casi me morí. En Irán me fui preso. La agencia de inteligencia llegó a mi casa a las 4 de la mañana. Perdí todo lo que tenía. Me escapé por el techo y inclusive me casé porque el único país que me aceptó como refugiado era Ucrania. Esto pasó hace 2 meses. Estábamos plantando una obra en Afganistán y hay un grupo radical, revolucionario en Baluchistán, nos rodeó con sus autos, con gente armada dentro, igual que en las películas. Cierran la parte del frente, están a tu lado y atrás, todos ellos armados. ¿Por qué cuento todo esto? Porque comenzó a generarse una pregunta dentro de mí. ¿Por qué yo arriesgo mi vida? ¿Por qué yo hago lo que hago? Y quiero devolverle la pregunta a usted, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué debemos evangelizar?
¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué usted adora? ¿Por qué usted no está en su casa? ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué nos juntamos acá? ¿Por qué debemos hacer misiones? Escuche una cosa. Deus deseja usar você, mas Deus não precisa de você. Deus deseja usarte, mas Deus não te necessita. Deus não necessita da sua adoração, Deus não necessita de nossas ofrendas, Deus não necessita de nossas missões, Deus não necessita que você salga a evangelizar. Porque uno de los atributos de Dios es aceidad. Dios es autosuficiente en Él mismo. Dios no necesita adoración, créame. Dios no necesita que usted salga a predicar afuera. La Biblia dice que si usted no quiere hacerlo, las piedras lo van a hacer. El reino de Dios avanza con usted o sin usted. Porque Dios es autosuficiente en Él. Por eso servir a Dios es un privilegio. Porque aunque Él no nos necesite, desea que nosotros le sirvamos. Y si usted no me cree, en Irán yo estuve con una familia de un joven matrimonio que se había convertido durante una noche. Fueron a dormir como musulmanes y despertaron como cristianos. Cristo se aparece a ella principalmente, ella se convierte en el sueño y despierta una nueva convertida. Inclusive yo le pregunté, ¿has ido alguna vez a una iglesia de estos 3 años? Dice, hasta el día de hoy no me he congregado, nadie quiere aceptarme, tienen miedo de aceptar un musulmán dentro de algunas comunidades. Yo le dije, ¿y cómo orás? ¿Cómo estudiás? Y ella me dice que años atrás, cuando era musulmana, en una librería vio una Biblia y la abrió y no significó nada. Pero me dice que después de que ella tiene el sueño con Jesús y se convierte, dice, yo abrí la Biblia y la palabra danzaba adelante de mis ojos. Y yo le dije, ¿cómo oraba? Me dice, oro 5 veces al día. Igual como lo hacía antes, solo que ahora lo hago para Jesús. O sea, Jesucristo, Dios discipula a su pueblo. Lo que te estoy contando demuestra que si usted no quiere predicar, las piedras van a predicar. Dios está salvando a Irán en una noche y podría hacerlo con Córdoba. Dios no necesita que usted evangelice, entonces ¿por qué usted va? Dios no necesita de nuestra música, de nuestra adoración, entonces ¿por qué adoramos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué yo arriesgo mi vida volviendo ahora la próxima semana? O los próximos meses. Marcos no quiere que me vaya. ¿Por qué arriesgo mi familia? Mi esposa, no sé si la ven, es una ucraniana que parece una muñeca, imagínense, en medio de Pakistán. Me cuestiono por qué hago lo que hago si Dios no necesita de misioneros. Dios puede salvar el mundo en una tarde. Él es autosuficiente en Él mismo. Y es uno de sus grandes atributos. Dios no nos necesita, mas desea usarnos. Mi pregunta es, ¿por qué usted vino hoy? ¿Por qué usted se congrega? ¿Por qué usted ofrenda? ¿Por qué usted adora? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Abran su Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Mi deseo con este estudio es establecer un fundamento, el motor del motivo de por qué hacemos lo que hacemos. La mayoría de la gente me convida a predicar para que les enseñe 7 pasos para evangelizar, 3 pasos para plantar una iglesia, sin entender el motor y el fundamento del por qué hacemos lo que hacemos. Ese es mi deseo hoy. La Biblia dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su derecha o en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto. Presta atención. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar los hombres malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no te has desmayado. Pero tengo algo contra ti,
que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, escuche, el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cierra sus ojos, por favor. Oh Señor, es palpable tu presencia. Yo necesito de tu gracia para poder transmitir tu corazón. No permites que diga nada que no esté en tu plan. Señor, necesito de tu gracia. Que esta gente salga radicalmente apasionada de ti. Ayúdame, Señor, a esforzarme a predicar a Cristo y solamente a Él. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un mensaje a una iglesia cristiana. Y esta iglesia cristiana corría un gran riesgo. Y el riesgo era de que el candelero, la luz, la gloria de en medio de ella se fuera. Y esta iglesia, escúcheme, era una iglesia que trabajaba, que servía, que era paciente, inclusive que tenía grandes teólogos. Pablo, Juan, Aquila, eran los predicadores de esta iglesia. Esta iglesia tenía una buena teología, tenía un buen TTL. Ellos discernían y sabían quién era un falso apóstol. Esta iglesia tenía una gran estructura y inclusive sufría por amor a Cristo. Escúcheme, yo soy parte de la iglesia que sufre. Yo he estado en lugares en donde radicales saltaron dentro de una comunidad, dos saltaron y se explotaron en medio. La carne de las personas, de los niños, estaba pegada en las paredes. Yo conocí a la madre de una de esas familias que perdió 10 de sus hijos. Ya crió 10 hijos, los mandó al culto y en el culto todos murieron. Esta iglesia en Éfeso era una iglesia que sufría, era parte de la iglesia perseguida. Pero el texto está diciendo que podemos tener buena teología, buenos predicadores, inclusive sufrir por amor a Cristo, mas para Dios no es suficiente. Es posible tener la mejor estructura, los mejores predicadores, pero sin gloria de Dios en medio. El texto está diciendo que es posible tener una comunidad llena de gente que trabaje para la obra del Señor, pero sin el Señor de la obra. Escúcheme. Dios puede retirar su gloria de lugares. La Biblia dice que Juan Bautista era la voz del que clama en el desierto. Juan Bautista era un profeta, ¿correcto? Como profeta, él es el portavoz, es la voz de quién. Él es profeta de quién. De Dios, es un profeta de Dios. Él habla los mensajes que Dios le da, ¿correcto? Y la Biblia dice que él es la voz del que clama en el desierto. ¿Quién está en el desierto? Si Él es profeta de Dios y Él es la voz del que clama en el desierto, ¿a dónde Dios está? En el desierto. Pero ¿a dónde Dios debería estar en aquel momento? En el templo. Escúchenme, en aquel tiempo la religiosidad estaba contaminada. Los sumos sacerdotes eran escogidos a dedo por poder. Los romanos escogían y colocaban al sumo sacerdote por conveniencia. El real sumo sacerdote de aquel tiempo era Juan Bautista. Tanto de su padre como de su madre venía del linaje de Aarón. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote debe tener ropas diferentes. Bueno, Juan las tenía. Pieles. La Biblia dice que inclusive el sumo sacerdote debía comer diferente. Acredite, Juan Bautista comía saltamontes y miel. Y la Biblia dice que solo el sumo sacerdote tenía autoridad de apuntar al cordero y decir, este es el cordero. Cuando Juan Bautista ve a Cristo, ¿qué le dice? Este es el cordero. Dios sale del templo,
sale de esa religiosidad vacía y se va al desierto y se lleva a su profeta. Por eso Juan es la voz del que clama en el desierto. ¿Quién está en el desierto y no más en el templo? Dios. Es posible tener una iglesia, hermanos, llena de teología, buenos predicadores, pero vacía de su gloria. Escúcheme, no hay nada más importante en la iglesia, toma tu lugar, que la presencia de Dios. No son las pantallas, no es este nuevo edificio que han comprado, que se agradece, sin duda. Yo prefiero que mis hijos adoren al Señor en bajo de este techo sin la lluvia, que afuera con lluvia. Pero es para nuestra gloria, Dios no lo necesita. Yo prefiero que usted esté aquí de que estemos allá. Pero es posible tener una iglesia llena de estructura, llena de gente sirviendo, buenos teólogos, gente que padece por amor a Cristo, y aún así Dios remover el castizal de en medio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está más interesado en intimidad do que utilidad. El diablo es útil para Dios, pero él no es íntimo. Es posible en el reino de Dios o en su iglesia sermos útiles y no íntimos. Pero créame que todo íntimo es útil en las manos de Dios. Porque Dios no solo está interesado en qué usted hace para Él, sino cómo usted lo hace. No es solo qué hace, sino cómo lo hace. El motor de una iglesia debe ser el amor. Todo lo que hacemos debe estar filtrado por los lentes del amor de Dios. Escuche. La Biblia dice que habían 2 misioneros, 2 siervos en el campo, 2 pastores, 2 músicos. La Biblia dice que uno es dejado y el otro es llevado. Eran 2 siervos. Eran 2 miembros de una iglesia. ¿Por qué solo uno se va con Cristo y el otro queda si los 2 estaban haciendo lo mismo? Si los 2 hacían lo mismo, pero sin un mismo corazón. Por eso Dios, antes de que usted le ofrezca sus manos, entréguele su corazón. Dios no acepta nada de sus manos hasta que no haya pasado por su corazón. Por eso ofrenda no tiene nada que ver con dinero y sí con corazón. Por eso para Dios vale más 2 pesos argentinos movidos por amor de que 2 millones de pesos movidos por obligación. Escuche, mi deseo no es que usted pare de servir, pero quiero llevarlo a un tiempo de reflexión de qué nos motiva. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la respuesta es, somos constrangidos por el amor de Cristo. Yo adoro al Señor no porque lo necesite, sino porque yo entendí la gracia y el evangelio y la profundidad de su verdad. Porque es imposible no arrodillarme delante de su gloria, a un Dios que se hace carne. Mi tema aquí no es que usted deje de servir. Mi tema aquí es que no, el motor de todo lo que hacemos debe ser el amor. Si usted es líder en esta iglesia, liderazgo sin amor es manipulación, hermano. Dios no necesita que salga a evangelizar. Dios desea que usted salga porque el amor de Dios lo expulsa hacia afuera. Por eso el llamado de Dios, escúcheme, es que venga Él antes de ir por Él. Inclusive la Biblia dice que muchos irán delante de Él y dirán, pero expulsamos fuera demonios, sanamos a gente en tu nombre. Dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque todo aquel que usa el nombre de Él sin estar en Él es un hacedor de maldad.
Por eso Judas 1:20 dice, permanezcan en el amor de Cristo. Si fuese natural, hermano, no sería un mandamiento. Fiquen, permanezcan en el amor de Cristo. Y escúcheme, no es el pecado que te va a expulsar del amor de Cristo. Gálatas dice que nuestra justicia propia nos hace decaer de su gracia. Dios resolvió el pecado, hermano. Pero Dios tiene un grave problema con tu justicia propia. Es con esa religiosidad de que alguien venga aquí y les diga, les voy a enseñar 7 pasos para evangelizar. Siendo que el problema es más profundo. El texto dice, tengo por en contra ti que dejaste el primer amor. La palabra ahí dejar es la misma raíz para la palabra divorcio. La Biblia no dice, perdiste el primer amor. Dice que lo dejaste. Es una actitud consciente. Decidimos salir del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como dice Spurgeon, los cristianos somos una fábrica de transformar ídolos. Todo vira ídolo en nuestra vida. Nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestro pololo, novia, todo se transforma en ídolo. Y no solo se lo digo a usted como congregación, este mensaje fue escrita para mí, hermano. Nosotros como líderes también, como misionarios también, idolatramos viajes, cruzadas, iglesias, títulos, posiciones. Dios nos llama a honrar a nuestros pastores, pero no a idolatrarlos. Hermano, yo hago mi oración, que Dios examine mi corazón. Que si Dios quiere llevarse todas las cruzadas, las iglesias, los viajes, que se los lleve, hermano. Madre, yo no quiero salir de su presencia. Yo no quiero salir de su amor. Que Dios tire toda estructura que no fue fundamentada en el amor de Cristo. Hermano, le digo esto porque la cantidad de misioneros que yo veo en el campo, apasionados por viajar, encontraron en las misiones el buen argumento de poder viajar por el mundo. He encontrado misioneros que ni convertidos son. Vuelva a Jesús. Sea profundo en la revelación de Cristo. Esto yo me esforcé de que hoy día en esta clase solo Cristo, nada más que Cristo sea exaltado. Que Dios se lleve todo lo que usted vio. Les digo todo esto, hermano, para que esta iglesia pueda salir a hacer misiones y pueda evangelizar fundamentados en el amor de Cristo. Porque si usted no está fundamentado, el amor no es el motor, usted va a usar de los nativos, va a usar a los pakistaneses, va a usar el argumento de viajar. La cantidad de gente enferma que está haciendo misiones es terrible. Idolatraron el llamado por sobre quien los llama. Hermanos, mi deseo en esta pequeña reflexión es por qué usted está aquí. ¿Fue por obligación o fue el amor que lo motivó? ¿Por qué usted adora? ¿Por qué yo me arriesgo? Confieso que Marcos me pidió dar la clase y me he escapado un poco de predicar. Ya más de 3 años que no predico. Y cuando digo me predico en iglesia, en medio de nuestra gente lo hago. Y no lo hago, hermanos, porque viene una pregunta dentro de mí. ¿Será que yo les amo? ¿Será que estoy aquí solo para honrar una invitación? ¿O será que yo amo a la gente de Córdoba? ¿Será que este mensaje fue bautizado en amor primero? Para que produzca vida en medio de ustedes. Mi deseo no es que pare de servir, por favor. Mi deseo es que cuando usted sirva, lo haga motivado por amor. ¿Cuál es la señal del reino
en una iglesia el amor. Es la señal. ¿Cuál es el motor de un pastor? Escuchen, el primer requisito de un pastor no es hacer teología. Y se lo dice alguien que estudió 7 años teología. Pero el primer requisito de un pastor no es hacer teología, no es cargar una Biblia de estudio. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, le dice, ¿me amas? Entonces pastorea mis ovejas. El primer requisito de un pastor es, ama a Cristo. Ame al Señor por sobre todo. Teniendo gente el domingo para escucharlo o no. Teniendo dinero para el ómnibus o no. Ame al Señor. Ese es mi deseo de mi corazón. Que hoy día usted salga apasionado por Jesús. El fundamento de una iglesia misionera es el amor de Dios. El otro día, hermanos, yo escuché, hay un predicador que me encanta, por más que no concuerde con toda su teología, pero es Paul Washer, y él tiene 60 y tantos años ya. Y todos los mensajes que usted va a poder ver desde que él se convierte a los 20 y predica en la universidad hasta el día de hoy, todas son muy cristocéntricas. Y en una entrevista, él dice que cuando él se convierte muy joven, la verdad del evangelio fue transformadora y que él decide predicar solo mensajes sobre Cristo. Mensajes evangelísticos. ¿Sabe por cuántos años él las ha hecho? Por más de 40 años. Y él dice que por más de 40 años predicando y enseñando sobre el evangelio, dice, aún me siento superficial en la verdad del evangelio. Hay un misionero que fue preso, se llama Watchman Nee. No sé si lo conocen. Me he leído todos sus libros, ha sido la persona que más me ha inspirado. Y cuando él fue preso, él pasó 20 años en la prisión y él muere preso. Y cuenta una historia que, un preso político es enviado y entra dentro de la celda, queda preso con Watchman Nee por 11 años. Él comparte la misma celda que él. Y cuando él lo van a cambiar de celda, después del año 11, él quedó 20 años preso, 11 años juntos, y en el año 11 deciden sacar a Watchman Nee de ahí y llevarlo a otra prisión. Y él escribe una nota y le pide a él que se la pase a su discípulo llamado Wesley Lee. Y en la nota decía lo siguiente, paréntesis. Esta persona dice que por 11 años nunca vio a Watchman Nee negar a Jesús, siendo que era torturado constantemente por 20 años. Nunca lo vio negar. Cuando le entrega esta nota, la nota decía lo siguiente: por favor, mándale este documento a Wesley Lee y dile que por 11 años, a pesar de las torturas y todo lo que pasé, mi esperanza nunca fue salir de la prisión. Mi esperanza siempre fue Cristo resurrecto. Él tenía un hijo y después de 20 años preso, él muere. Mi pregunta es, ¿será que el evangelio de Cristo es suficiente en su vida? Si Dios no te bendijera más, si Dios no cumpliera ninguna de sus promesas, ¿será que su fe seguiría inabalable? ¿Será que Cristo es suficiente? ¿O tenemos que colocarle Cristo más positivismo? Cristo más teología de la prosperidad. Cristo más feminismo. Escúcheme. La respuesta contra el feminismo que Argentina vive, esa cultura woke que se ha espalhado y esparcido en Argentina, no es el machismo. La respuesta contra el comunismo no es el capitalismo. La respuesta contra el feminismo y el capitalismo es el evangelio de Jesucristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es Cristo que establece equilibrio en la sociedad. El problema es que como cristianos saltamos de una punta a otra en búsqueda de equilibrio y pensamos que el capitalismo es la respuesta para el comunismo.
No, la respuesta para Argentina es Cristo. Es una iglesia bautizada en amor. Es Cristo. Mi hija está siendo influenciada por el feminismo. Su hija necesita tener un encuentro con Cristo. Hermanos, mi deseo es que no es que pare de servir, es que nuestro servicio sea motivado por amor. Porque Dios solo acepta servicio cuando es voluntario y de forma placerosa. Cuando Satanás se revela y lleva 1/3 de los ángeles, dice la Biblia que los ángeles adoran a Dios de eternidad en eternidad. Amén. La eternidad no es una medida de tiempo, es la inexistencia del tiempo. O sea, los ángeles adoran a Cristo, a Dios, por todo siempre. Bueno, hubo una parte en esa historia sin tiempo que 1/3 de los ángeles decidió deliberadamente dejar de adorar a Dios. Y quiere decir que 2/3 se quedaron hasta ahora adorando a Dios. Eso demuestra que los ángeles tenían la libertad de dejar de adorarlo. Y si hasta el día de hoy se rinden a los pies de Jehová, es porque lo hacen voluntariamente y placerosamente. ¿Por qué les explico todo esto? Porque el fundamento de una iglesia evangelística se mueve en una iglesia que siente placer ser voluntario para salir a evangelizar. Una iglesia que tiene gente que reclama sustituyó el amor y colocó la religiosidad. Una iglesia que murmura cuando tiene que ofrendar o adorar o se le obliga, créame que ese servicio no es acepto delante del Señor. Porque a lo que Dios le complace es un servicio voluntario. Y para terminar, hace muchos años tuve el privilegio de conocer a un tayiquistanés. Era un veliño, era un viejito de unos 70 y pocos años, pero era famoso porque era radical, mataba gente. Era de esos radicales de alto nivel y se convirtió. Y yo dije, yo tengo que conocerlo. Yo necesito escuchar su testimonio. Y salí de donde estaba y fui al extremo norte de Tayikistán a conocerlo. Y cuando lo conocí, era un hombre muy humilde, era un pastor ya. Y yo le pregunté a él, ¿cómo tú te convertiste de todo ese radicalismo a Cristo? Y él contaba que hace muchos años, él siempre habló inglés. ¿Cómo? No sé. Me dice que él ya era casado, tenía hijos y ya hablaba inglés. Y en aquel tiempo, bueno, Afganistán, ustedes se imaginan, ha pasado en guerra toda la historia. Y dice que no tenían para comer y en un momento que estaba caminando en el centro de Kabul, encontré un papel que decía, necesitamos traductores de inglés al persa o al dari. Y él habla inglés. Y fue allá, hizo la entrevista, le dijeron, ok, comienzan mañana. Él vivía a unos 10, 12 kilómetros de ese lugar, entonces volvió muy feliz a su casa. Recuerde que ahí no era cristiano, aún mataba gente, ok. Se explotaban y hacían todas esas cosas. Y dice que el primer día de trabajo sale caminando. En las calles de Afganistán no son tan bien desarrolladas como acá, con buena autopista. Entonces él camina, imagínense sus pies. Después de 10, 12 kilómetros, él llega, se saca su sandalia y comienza a traducir. Era un traductor, traducía documentos. Dice que después de 8 horas de trabajo, él se va y va a buscar sus sandalias y estaban totalmente limpias. Las habían lavado, dice que parecían como nuevas. Yo llegué con unas sandalias sucias y viejas y me fui como con sandalias nuevas. Él me decía, yo me pregunté, ¿alguien se equivocó? Esto debe ser un error. Dice que se las coloca, vuelve a su casa, le cuenta a su familia. Dice, se deben haber equivocado, no creo que sea el traductor del año, mi primer día. Dice que vuelve al otro día, deja sus sandalias todas sucias,
Comienza a traducir y al final del día, adivinen lo que pasó. Estaban sus sandalias limpísimas. Dice, no, ahora no debe ser una equivocación. Alguien debe estar, ¿cómo se dice en Argentina? ¿Jugándomela? Jugando, alguien debe estar jugándomela. Él decía, mis sandalias estaban llenas de caca de cabra. Yo tengo hermanos más viejos y en mi casa nadie me había hecho eso. Dice que él pasa la semana entera curioso de quién estaba lavando y limpiando sus sandalias. Dice que ya habían pasado 2 semanas. Dice, ya no aguanté más. Tuve coraje y fui al dueño de la empresa, al gerente. Llevé mis sandalias en la mano al final del día. Golpeé bien fuerte, me pide que entre. Era un gringo. Le dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de trabajar hasta que alguien me explique qué es lo que está pasando aquí. Tengo 30 y tantos años, ni mis hermanos más jóvenes que deberían honrarme limpian mis sandalias. Son unas sandalias viejas, llenas de mal olor. ¿Qué es lo que está pasando? Y él le dice, no ha habido ninguna equivocación. Te pido perdón. Tal vez nadie se tomó el tiempo de explicarte. Pero he sido yo el que lavo tus sandalias todas las veces que tú vienes a trabajar. Dice, ¿cómo así? Tú eres el dueño, eres un gringo. Y él dice, sí, soy un gringo, pero soy cristiano y solo estoy haciendo lo que mi maestro hizo por mí. Por eso yo limpio tus sandalias todos los días que vienes a trabajar aquí. Sin el saber, él era un misionero americano, movido por amor para limpiar las sandalias de él. Dice que no conseguía contener sus lágrimas, toma las sandalias y él me decía, salí corriendo desesperado. En medio de la calle de Kabul, caí de rodillas y entregué mi vida a Jesús. Mi deseo no es que usted pare de servir y pare de adorar y pare de ofrendar. Mi deseo es que el fundamento de lo que nosotros hacemos sea el amor de Dios. La Biblia dice que la verdadera religión es cuidar de la viuda, del huérfano y del extranjero. ¿Saben por qué Dios escoge 3 grupos de personas? Porque son 3 grupos de personas que no van a poder darte nada en cambio. Son personas que exigen un amor incondicional. Es como el amor de Dios sobre nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor. Sienta la presencia de Dios. Hay personas que el Espíritu Santo ya está quebrantando y está haciéndonos cuestionar de por qué hacemos lo que hacemos. Señor, yo oro, Padre, para que tu gracia y tu amor sea el fundamento de esta iglesia. Yo no quise traer religiosidad, quise traer el fundamento, el motor de una iglesia que mantiene un castizal encendido, lleno de tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que TTL tenga un castizal lleno de tu presencia. Que este castizal alumbre en medio de las tinieblas. Sea un castizal levantado al punto que las naciones de la tierra te conozcan. Señor, levanta hombres y mujeres radicalmente apasionados, Señor, dispuestos a amar a Afganistán, Pakistán, India, Nepal. Levanta, Señor, esos profesores, esos médicos que construirán hospitales, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pido que resucites esas personas que colocaron esos sueños de ser misioneros en una gaveta, en un cajón, y se olvidaron de él. Señor, que tu amor lo resucite hoy. Levanta, Señor, a esos moravianos del siglo XX, Señor. Hombres y mujeres dispuestos a amarte por sobre su propia vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sopla. Despierta a tu pueblo. Señor, purifica nuestras motivaciones. Que nuestra ofrenda, que nuestro servicio, que nuestro evangelismo sea filtrado por tu amor. Señor, tu palabra dice que nuestras obras serán juzgadas por la motivación de nuestro corazón. Señor, transforma nuestro corazón. Si hay gente aquí
que está movida por religiosidad y no ha entregado su vida a Jesús, a donde quiera que usted esté, clame al Señor, que todo aquel que invocar su nombre será salvo. Señor, no porque ellos sean estudiantes de teología garantiza que no sean cristianos genuinos, Señor. Salva a aquellos que están aquí en medio por religiosidad y no porque entendieron la verdad de tu evangelio. Despierta a aquellos que duermen. Rinda su vida a Jesús. Clame a donde usted está. Sálvame. Reconozco que eres el Rey de Reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que sustenta todas las cosas. Sálvame. Señor, renueva el primer amor. Renuévalo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.